Adquisición de la posesión. Vamos a tratar las diferentes formas en que se puede adquirir la posesión. Y sobre estas son básicamente dos: la adquisición de la posesión como hecho y la adquisición de la posesión como derecho. Lo que nos lleva a los temas que hemos tratado en otras clases: posesión de hecho y posesión de derecho. Quiere decir entonces que quien adquiere la posesión como hecho va a estar adquiriendo la posesión de hecho, y el que adquiere la posesión como derecho también va a estar adquiriendo la posesión de derecho. Veamos, adquisición como hecho. La cosa objeto del derecho, en el momento en que se adquiere, queda bajo poder, voluntad y señorío de hecho de la persona. O sea, tiene el bien, lo puede tocar, está asentado en el bien. Entonces, como formas de adquirir la posesión como hecho, lo tenemos en forma unilateral o en forma derivativa. Unilateral es cuando se aprende la cosa, cuando llego y la ocupo, cuando la tomo. Nadie me la está dando, no hay un antecesor. Pero la posesión la puedo adquirir en forma derivativa. Y esto se hace mediante la entrega de la cosa por parte de un sujeto a otro. O sea, un sujeto le entrega el bien a otro y le confiere la disponibilidad efectiva del bien. Se la entrega, le da la cosa. Llámese bien mueble o bien inmueble. Esto quiere decir entonces que la posesión que se tiene como propietario o la posesión que se tiene separada de la propiedad puede adquirirse en forma derivativa. Aclaro esto porque en muchas ocasiones se piensa que la posesión separada de la propiedad solo se puede adquirir como hecho en forma unilateral, o sea, entrando a un terreno o tomando una cosa mueble. Y no es así. La posesión como hecho también se puede dar porque alguien entrega la cosa a otro. Tenemos la adquisición como derecho. Se adquiere la posesión como derecho simplemente por realizar el acto al que la ley liga esta adquisición. Esto quiere decir que hay diferentes actos en donde se puede adquirir una cosa, mueble o inmueble, porque la ley así lo autoriza y se adquiere como derecho. Puede adquirirse por un contrato de compraventa, puede adquirirse por un contrato de cesión de derecho de posesión, puede adquirirse por un contrato de arrendamiento, y en todos esos casos se está adquiriendo la posesión como derecho. Pero vean que es como derecho porque la ley lo autoriza. Pero aquí debemos agregar que puede adquirirse de hecho y de derecho al mismo tiempo. No es que están separados. Yo puedo adquirir algo en una forma, en un acto que la ley lo autoriza, y además tengo una disposición efectiva del bien. Por ejemplo, un contrato de compraventa de una casa
en donde no solo firmo el contrato y adquiero el derecho de propiedad, sino que tomo la casa como tal. Entro a la casa, me dan las llaves y entro a la casa. La adquiero como hecho y como derecho. Pero puede adquirirse o tenerse de derecho sin tener la posesión de hecho. Y aquí doy un par de ejemplos. A es dueño de un local y se lo vende a B. Pero A sigue poseyendo ese local ahora en concepto de arrendatario. O sea, A se lo vendió a B, B se lo alquiló a A. Ya nunca salió de ese local. Entonces, B está adquiriendo el derecho de posesión como propietario y es una posesión de derecho, pero no tiene la posesión de hecho porque la sigue teniendo A. Doy otro ejemplo. A es el dueño del local. A se lo vende a B. Ahí está B entonces adquiriendo de hecho y de derecho. Y B se lo alquila a C. Entonces B ahora tiene posesión de derecho, pero no tiene la posesión de hecho. Mientras que la posesión de derecho la ha adquirido, o sea, hay una adquisición de la posesión como derecho por parte del arrendatario. Esto lo repito mucho porque quiero hacer énfasis en que la adquisición puede ser como hecho o como derecho, lo que da una posesión de hecho o de derecho. Pero sí existen formas específicas de adquirir la posesión como derecho. Y vamos a ver cada una de ellas. Primero, mediante adquisición hereditaria de los bienes. Importante resaltar el término posesión civilísima. Se conoce como posesión civilísima aquella posesión que adquiere una persona por heredar el bien. En otras palabras, la posesión la tiene A. A fallece y se convierte en causante de un proceso hereditario cuyo único hereditario, como único heredero es B. B adquiere la posesión que tenía A y a esa posesión se le llama posesión civilísima. Y esta es una posesión de derecho. Y la forma en que se adquirió la posesión es como derecho. Segundo caso. Mediante la adquisición de la posesión incorporal del despojado, cuando éste cede al adquirente la facultad de reclamar al despojante. Parece un juego de palabras, pero al final es algo sencillo. Pero tenemos que tener cuidado con las palabras. Despojado y despojante. Esto quiere decir que hay una persona que tiene el bien, pero ese bien alguien se lo quita. Al quitárselo ese alguien, esa persona que lo tiene se convirtió, o que lo tenía se convierte en despojado y alguien se convierte en el despojante. Pero aún porque haya sido físicamente despojado, no quiere decir que haya perdido el derecho de posesión.
Por supuesto que sigue teniendo el derecho de posesión, pero es una posesión incorporal, porque no se tiene físicamente la relación con el bien. Y es el despojado el que cede a un tercero, que le vamos a llamar adquirente, la facultad de reclamar al despojante. Vamos a explicar nuevamente esta segunda forma de adquirir como derecho, utilizando lo siguiente. Tenemos a un señor Este señor tiene una relación, con esta propiedad, ¿ok? Esa relación puede ser de diversas fórmulas. Puede ser propietario, podría ser, este señor podríamos estar hablando que es un propietario, o podríamos estar hablando que es un poseedor. Y cuando hablamos aquí de poseedor, estamos hablando que tiene el derecho de posesión, ¿ok? Él la tiene. Él es el propietario o el poseedor. Y vamos a ponerle aquí el señor A, ¿ok? Llega otro fulano, otro señor, al cual le vamos a llamar el señor B. Y el señor B va a atacar esta posesión, va a atacarla y va a despojar, ¿ok? Va a despojar al señor A, lo despoja de la posesión, ¿ok? Ya no existe esa posesión. Por diversas razones no existe. Ahora, quien tiene la posesión es B, ¿ok? Quien por lo menos tiene la tenencia. Pero A continúa siendo el poseedor. No ha dejado de tener la posesión. Pero este señor A se convirtió en un poseedor incorporal. ¿Ok? Entonces, este señor, el señor A, sigue teniendo lo que se llama la posesión como derecho. ¿Ok? O tiene la posesión de derecho, porque era un propietario o un poseedor separado de la propiedad, pero con derecho de posesión. Pero ya no tiene la relación física. Entonces ahora viene otro sujeto acá, ¿ok? Tenemos otro sujeto al cual le vamos a poner de nombre el señor C. El señor C no está teniendo relación con la cosa, pero realiza una transacción entre A y B. ¿Ok? Existe una transacción en donde lo que está haciendo es adquiriendo, ¿ok? Lo que va a adquirir es este derecho de posesión, ¿ok? Eso es lo que va a adquirir, el derecho de posesión. Pero lo va a adquirir a través de un contrato, porque A
no tiene la relación. Vean que la tiene B. B lo despojó. Por supuesto que B probablemente esté en absoluta mala fe, etc. Como B lo despojó, jurídicamente lo que A puede hacer, ¿verdad? Las acciones que A puede tener puede ser, digamos, una acción, una acción reivindicatoria o podría tener un interdicto, etcétera. Digamos, un juicio de mejor derecho de posesión, dependiendo cuál haya sido el tipo de posesión que tenía. Pero mediante este contrato que ustedes ven acá, se adquiere esta posesión. O sea, lo que tenemos que tener muy claro es que lo que se está adquiriendo es la posesión, la posesión incorporal, el derecho, si lo quieren ver de alguna otra manera, podríamos llamarlo que lo que está adquiriendo es el derecho de posesión. ¿Cómo lo adquiere? A través de adquirir la propiedad o adquirir el derecho de posesión. Cualquiera de los dos que haya tenido el señor A. ¿Ok? Se lo adquiere. C ahora tiene ese derecho de posesión, pero no tiene la cosa. Entonces, al haber adquirido el derecho de posesión, lo que está adquiriendo es esa posesión incorporal para efectos de poder luchar contra este señor B el derecho de posesión. Entonces, A es precisamente este despojado del que estamos hablando. Entonces, mediante la adquisición de la posesión incorporal, se cede al adquirente la posibilidad de luchar contra B a efectos de adquirir ya después, sí, físicamente este terreno o esta cosa de la que estamos hablando. En el caso concreto que acabamos de ver, en el ejemplo que acabamos de ver, entonces C adquiere la posesión incorporal del despojado, que es A. O sea, A le cede a C la facultad de reclamar al despojante. Tercera forma de adquirir la posesión como derecho, mediante la adquisición de la posesión mediata. En otra clase hemos visto la diferencia entre la posesión mediata y la posesión inmediata. La posesión mediata es la que da el derecho de posesión o la posesión como derecho, que perfectamente se puede tener sin tener la posesión de hecho. Quien tiene la posesión de hecho, tiene la posesión inmediata. Entonces, un ejemplo de esto podría ser, A es el propietario, B es el arrendatario, C adquiere el derecho de propiedad de A, pues lo que está haciendo es adquiriendo la posesión mediata y por tanto está adquiriendo una posesión como derecho.
4. Mediante la adquisición instrumental. Esto es el otorgamiento de escritura pública, en la que claramente se establece la voluntad de excluir la transmisión de la posesión como derecho. Y finalmente tenemos la adquisición documental, que es cuando se recibe la posesión de cosas incorporales al ser entregados los documentos al adquirente. Estos dos los dije muy juntos para explicar. La adquisición instrumental es el otorgamiento de una escritura pública donde se compra algo o un derecho de posesión. En cambio, la documental es donde se reciben documentos donde se hacen constar cosas incorporales. Por ejemplo, cuando se recibe un cheque, una letra de cambio, un pagaré, una acción. Por otro lado, tenemos los modos de adquirir la posesión. Y los modos de adquirir la posesión son los mismos modos en que se adquieren los derechos reales. Son la forma en que presentan los hechos, actos o negocios jurídicos a los que la ley atribuye el efecto de adquirir la posesión. Se clasifican en originarios y unilaterales o derivativos y bilaterales. Podemos llamarlos originarios unilaterales, derivativos bilaterales. En onerosos y gratuitos, universales y particulares, intervivos y mortis causa. Los unilaterales dependen del acto realizado por el adquirente del derecho. Son aquellos que dan lugar a que la adquisición se produzca sin la participación activa de otro. O sea, quien lo adquiere, lo toma. La bilateral, por el contrario, involucra la existencia previa de un sujeto que tiene el derecho y se lo cede a otro. En otras palabras, hay una transmisión. Existe lo que jurídicamente conocemos como un titular precedente que traspasa al nuevo titular el derecho de posesión con las mismas facultades y características que te tenían. Y ese traspaso se puede hacer a través de un negocio jurídico, por ejemplo, una compraventa o una cesión del derecho de posesión, que nos lleva a lo que se conoce como el modo inter vivos o por acto unilateral del titular anterior. Pero vean que estamos hablando de que siempre es bilateral, porque aunque es un acto unilateral, es un acto del titular anterior que por su decisión, a través de una herencia, traspasa a ese sucesor. Y esto nos lleva al modo mortis causa. Teníamos también los modos onerosos y gratuitos. Aquellos modos en los cuales existe una contraprestación debida por quien adquiere el derecho de posesión es el que se conoce como oneroso. O sea, hay contraprestación para adquirir la posesión. Mientras que los gratuitos es cuando la adquisición del derecho de posesión se da a través de una liberalidad. O sea, se entrega en forma gratuita el bien mueble o inmueble que se posee. Tenemos los universales y particulares, en donde los universales son aquellos que se dan cuando lo que se adquiere es un patrimonio en su totalidad o sobre partes de él. Y los particulares es cuando la adquisición recae sobre un bien o varios singularmente considerados. Pero en ambos casos,
En ambos casos, tanto en las universalidades como en las particulares, debemos pensar en el concepto de posesión, o sea que se podría adquirir una cosa en forma particular, pero lo que se está adquiriendo es el derecho de posesión particular sobre ese bien. Como también a nivel universal, podríamos estar adquiriendo una cosa a través de un proceso sucesorio y esa cosa podría ser simplemente un derecho de posesión, no necesariamente el derecho de propiedad, en cuyo caso estaríamos hablando también de una posesión civilísima. Y tenemos los modos intervivos y mortis causa. Los intervivos, como se ha mencionado, es cuando el derecho de posesión se transmite por un negocio entre personas físicas o jurídicas, o personas físicas y o jurídicas, y que no involucran una sucesión. Mientras que los mortis causa, quien adquiere el derecho de posesión, lo hace a consecuencia de que el anterior titular falleció y el nuevo adquirente ha sido llamado por ley o por el fallecido a ocupar su puesto. Si es por ley, estamos hablando de que va a heredar de acuerdo a lo que establece el Código Civil. Y si es llamado por el fallecido, podrá ser a través de un proceso testamentario. Entonces, la sucesión podrá ser ab intestato o testada y con base en esto, el heredero va a pasar a ser titular del derecho de posesión que tenía el causante. Quiero enfatizar en lo siguiente, va a ser el heredero del derecho de posesión por ser titular o por haber sido titular del derecho de propiedad o va a heredar también el derecho de posesión separado de la propiedad. Este caso es el que se conoce como una posesión civilísima. Pero cuando se adquiere, también debemos hablar de la capacidad que debe tener el adquirente, capacidad para poder ser poseedor. Hablamos por un lado de la capacidad de la persona física. Si el adquirente es una persona física, tiene que tener una aptitud natural de querer y entender, de querer ser de ser poseedor y de entender lo que significa ser poseedor. En todos los casos, con excepción de la posesión formal de hecho, y lo remito para esto a la clase sobre posesión formal, los menores e incapaces van a requerir de representación para poder ser poseedores. Explico esto último con un ejemplo. Un menor puede tener una posesión formal de hecho sobre su balón de fútbol, pero no podría ser poseedor de una casa, en cuyo caso requiere de representación para poder adquirir ese derecho de posesión. Y por otro lado, tenemos la persona jurídica. La persona jurídica también puede ser poseedora y también, por tanto, puede adquirir la posesión y la puede adquirir como hecho y como derecho. Lo importante es señalar que se adquiere la posesión de una persona jurídica a través de sus órganos. Como dice Silvio Francesco Gentile, cuando el órgano cumple el acto de aprehensión, o sea, el de tomar el bien, es el mismo ente el que lo cumple.
Entendamos aquí entonces que cuando es el apoderado de la persona jurídica, llámese el gerente, llámese el presidente o llámese la junta directiva o a través incluso de acuerdos de asamblea de socios o cotistas, en ese momento el órgano cumple el acto de aprehensión y físicamente pues en algún momento lo puede hacer cualquiera de los miembros de esos órganos. Y en este caso se considera que es el mismo ente, o sea, que es la misma persona jurídica la que lo está cumpliendo. De manera que para adquirir la posesión se requiere tener capacidad por parte de la persona física o jurídica y se va a adquirir por cualquiera de los modos que hemos señalado, los cuales por supuesto serán una combinación, porque perfectamente puede ser un modo bilateral, intervivos, oneroso, y nos va a llevar a que esa adquisición sea como hecho o como derecho o como hecho y como derecho, lo que nos indicará también que la posesión entonces será de hecho o de derecho. Muchas gracias.